que está saludando, que corre en casa a nuestro diploma olímpico en París, a Alberto González. Todos los deportistas al final somos referentes para alguien, al igual que yo tengo a mis deportistas referentes, pues siento que yo tengo una parte de referencia con respecto a otras personas, otras generaciones, y saber que soy referente, eso me llena mucho. Creo que es de una de las cosas de las que tengo cierta responsabilidad, por eso entreno cada día para ser la mejor versión para mí mismo y saber que estoy haciendo un camino a otras personas. ¿Qué pasa, padre? ¿Cómo estás? No, ¿qué pasa? Hostias, no jodas. ¿En serio, tío? Fati, otra vez igual. Pues ya está. Joder. Ya, tío, joder, con la ilusión que tenía. Qué manera de chafar. Ay, bueno, pues ya está, nada. A concentrarse en lo que toca, hacer lo que depende de mí y ya está, poco más, a tope. Agresivo como siempre y listo, no va a pensarlo mucho. Finalmente, la Copa de Europa Triatlón de Torremolinos se hace en formato de duatlón por la calidad del agua. Se va a hacer primeramente 2,5 kilómetros, 20 y 5. No es como el duatlón normal, que al contrario, más que nada para simular el tiempo de la natación. Por tanto, bueno, ahora la estrategia cambia, aparecerán nuevos personajes y bueno, sinceramente no es algo que me beneficia, pero nada, hay que adaptarse a todo y estar preparados. Claro. ¿Y tú qué tal? Bien, vuelta ya. Mis dolores y eso. Mis dolores, mejor. Corazón mejor ya. Pues el proceso de volver a la competición después de tanto tiempo, bueno, al final se afronta sin miedo, con la tranquilidad de haber estado entrenando bastante, de estar recuperado, que al final eso es lo importante. Después de haber estado lesionado, creo que lo primordial, aunque no tengas un rendimiento top, es que estés sano, que estés recuperado y bueno, pues al final este tipo de pruebas que son de menos nivel comparados con las series mundiales, pues empiezas a entrar en dinámica, en confianza. El reconocimiento de bici, yo como me lo tomo, bueno, principalmente sí que gusta encontrarte a la gente, a tus rivales, a tus compañeros de selección. Pero luego una vez que se desarrolla esos 20, bueno, media hora de reconocimiento, ya me gusta estar atento a la carretera, prestar atención si hay baches, grietas, cómo hacer las trazadas. Por eso siempre me sitúo lo más atrás posible para tener ese campo visual más abierto, que esté más despejado. Para mí es muy importante el reconocimiento. De hecho, hay veces que, incluso ya fuera de tiempo, si el tráfico lo permite, doy vueltas y repito las curvas. Hoy he repetido, por ejemplo, 5 veces una curva. Nada, adaptarse y A ver lo que sea, ¿no? controlar. ¿Y luego sí. qué haces después de esta? Alguero. ¿Vosotros? Yo hago Olsen en la Copa de Europa. Vale. La Copa de Europa. Yo tengo. Ah, hostia. Cositas mayores, ¿eh? Por fin. Bueno, va. Chicos, que vaya bien, ¿vale? Nos vemos. Chao. Adiós, chao. Muy bueno. Falta, tío.
Lo que hay. Sí. ¿Tu hermano qué? Bien, tío, estaba por aquí, ¿lo verdad? ¿Pero qué? Yo que soy de Girona y no te veo, ¿eh? Ya, tío, no nos vemos nunca. Normal, yo que estás metido ahí más para adentro. Claro, claro. No me llega la ruta, tío. Yo soy cerrado, soy cerrado. Tío, te lesionaste como yo, tío, del tenedor. Ya. Ahí detrás. Que hostia, yo tenía pensado eso. Gonzalo. ¿Siguen las cámaras? 10 años después. Qué locura, Nada, pues voy a nadar un rato, aunque bueno, ya hemos terminado el briefing, ya hemos hecho el reconocimiento de bici y carrera. Pero bueno, vengo a nadar un poco por seguir manteniendo volumen, frecuencia de nado, aunque bueno, la prueba será duatlón, pero un poco por mirar las próximas semanas y bueno, va a ser un nado tranquilo, alguna activación, tampoco para cansarnos para mañana. Seguir completando, sinceramente. Es verdad que con el día de reconocimiento, entrenar, briefing, pues tienes que encontrar ese momento de espacio y de tranquilidad. Hoy, un día previo a la carrera, como siempre, suelo hacer mi meditación, mi visualización de la carrera, pero esta vez lo he querido compartir con nuestra comunidad de rendimiento consciente, porque estando aquí en Málaga y quería aprovechar la oportunidad de ver a nuestra comunidad, ver a los chicos, sus próximas competiciones, escucharles. Y ha sido algo bonito porque hemos compartido un momento de indagar en nuestro interior, hacer esa visualización, importante también para mañana. Y relajamos, sentimos cómo se relajan. Cogemos aire y llevamos la atención al cuello. A lo mejor me veréis en la competición con un reloj, pero solo tengo la distancia, que es para saber lo que me queda a meta y decidir si atacar o no. Si veo eso, 4,4 es que quedan 600 metros, o a lo mejor ahí, o lo que sea. El tema de la meditación y la visualización creo que es algo que se pasa desapercibido y creo que es una herramienta muy importante porque te ayuda a tener claridad en la carrera, a hacer todo aquello que depende de ti en cada momento. Cómo me pongo el casco, cómo dejo la bici, cómo me visualizo arrancando, siguiendo la rueda del rival. Creo que esas cosas, si ya las tienes pautadas anteriormente, si haces ese ejercicio mental, la competición va a fluir mucho mejor y al final es cuando consigues los resultados que tú quieres. Cuando son carreras muy largas, 7 y cuarto, como esta vez, intento atrasar el día lo máximo posible. Incluso ayer me acosté un poco más tarde y no me preocupé mucho porque sabía que tenía toda la mañana libre y literalmente me levanté a las 10:30. Y nada, me acabo de tomar el desayuno tranquilamente, algo de fruta, manzana, arándanos, kéfir que me gusta, metido de proteína, esta vez 2 huevos, con un poco de avena, arroz. Pues aquí en el planificador de rendimiento consciente estoy escribiendo todo lo que voy a hacer en la carrera, pauta de alimentación, horarios, a qué hora desayuno, a qué hora salgo con la bici, a qué hora salgo del hotel, todo, para tener un control y no ir a
al voleo y no viví esa situación de descontrol. Y bueno, lo bueno de este es que lo rellenas todo y lo tienes ya aquí guardado, no es algo que lo apuntas en un papel y se te pierde. Y luego también toda la táctica de carrera, que es lo que voy a hacer al principio en la carrera a pie, cómo me hago la transición de carrera a bici, cómo pongo el casco, todo detallado. Considero que es importante también en competición, aunque luego siempre vivimos en esa incertidumbre de qué puede pasar, pero una vez si tú anticipas tu movimiento y tienes claro tu táctica, a la hora de ejecutar la competición te vas a sentir con mucha más confianza. Siempre tengo una metáfora que es la metáfora del tirador, que básicamente esta persona tiene que hacer los mismos movimientos, que no es fácil, que es apuntar a la diana, pero una vez tú tienes mucha experiencia compitiendo, grabas como una caja negra de experiencia, de ensayo-error, saber lo que te funciona y lo que no. Por tanto, una vez que has alcanzado ese punto, puedes ejecutar el mismo plan de competición siempre. Obviamente, depende de las circunstancias, pues si se nada en el mar, si no, con neopreno, pero tener pautas, las mismas pautas para competir. Es decir, el tiro número 1, o sea, igual al número 2, igual al número 10, al 20, competición igual. Mismo plan de ejecución, ya sea la carrera de tu pueblo, Campeonato de España, una Copa de Europa o una serie mundial. Pues al final, una cosa es la etiqueta, lo que hay alrededor, que si rivales internacionales, que si este anda mucho, el nivel, pero luego las cosas que dependen de ti, ese es el plan. Ahora bien, considero que para personas que no tienen tanta experiencia, sí que a lo mejor tienen que jugar más al ensayo-error, conocer tus fortalezas, tus debilidades, cómo leer las carreras, las amenazas, las oportunidades. Por eso, pues gente con menos experiencia tiene que tomarse la competición de, venga, estoy abierto a equivocarme, a intentarlo, porque no tienes nada que perder, pero eso te ayuda a decir, venga, pues voy haciendo caja negra y cuando ya tenga experiencia, ya sé lo que me funciona y lo que no. Pues, un poco de rodillos con vistas, último calentamiento así fuerte y a competir. Nos vemos dentro. Bien, ¿no? Sí, eso es para el post-meta, ¿vale? Intenta estar ahí. No te preocupes, yo me encargo de eso, ¿vale? La excepción. Un poco atrás corriendo a lo que podía básicamente, y en la bici pues he progresado porque era un circuito difícil de adelantar, y una vez tenía una buena posición, bueno, pues ha sido un poco error táctico y claro, ahí ya he vuelto atrás y ya como que no es que haya tirado la toalla, pero he dicho, mira, voy a seguir progresando poco a poco, pero no voy a tener prisa. No he salido tan mal de la transición, pero es verdad que llevaba tanto tiempo sin hacer una transición, haciendo una carrera a pie anterior, o sea, como el duatlón. He sentido mucho calambre en los gemelos y he decidido pararme. Decidí pararme por estirar un poco. Nada, me ha pasado gente, pero bueno, no le he prestado mucha atención. Yo lo que quería era
volver a retomar el ritmo de carrera y no tener estos problemas. Y bueno, 3 vueltas creo que es un poco de regresión, pero... Una vez terminé, llevaba tan dolor en el cuerpo que es que no comprendía muy bien qué es lo que había sucedido. Nada más que estaba pensando en todo lo que me va a costar volver a lo más alto, a mi máximo nivel. Llega un momento que dejo de luchar, ¿sabes qué pasa, tío? O sea, literal le pasa, ya tenía un dolor de estómago y de todo. Y digo, mira, paso, tío. Yo me da igual. Pues ahora lo miro y me cuesta perdonarlo. Que yo siempre lo doy todo hasta el final, pero hoy había un momento en el que ya estaba sufriendo de más, muchísimo. Y bueno, ves como me he perdonado un último cambio, un poco más de cadencia, más soltura, dándolo todo, pero ese extra que siempre es como rendir por encima de tus posibilidades, no le he dado. Me he dejado llevar y ya está, quería entrar en meta tranquilo y sí, eso es algo que, bueno, me he fallado. Cuando tienes a tu gente alrededor, pues te sientes en paz, es tu zona de confort y sabes que ellos van a estar ahí cuando hay un mal resultado, cuando hay uno bueno, pero es que realmente cuando lo aprecias en los malos resultados. Ya está, yo creo que son cosas que por algo hay que empezar, y aunque haya sido de la manera más agresiva, siendo un duatlón y no un triatlón, pues bueno, yo creo que al final todo cuenta y creo que con estas semanas lo iré valorando más, porque bueno, es volver a la competición y simplemente salir a correr sin dolor, sin molestia. Bueno, 3 días después de la carrera he sacado conclusiones en frío. Es cierto que aunque sea una Copa de Europa, la gente lleva compitiendo, hay un nivel tremendo y yo es que no sé si los primeros 2,5 kilómetros salieron a 2,48, 2,49, cosa que en mi caso, cuando vienes de hacer rodajes de carrera, alguna serie, es complicado mantener ese ritmo tan alto. Por muy bien que estés mentalmente, que estés con ganas de ir a la carrera, si no has preparado físicamente semanas de antes esos entrenos de carrera, no te va a salir a la primera. Y es duro, o sea, al final lo que uno quiere es rendir al máximo nivel, pero yo creo que en estos momentos en los que tienes que mirar las cosas con perspectiva y ver todo lo que has trabajado, que estás sano, que ya puedes arrancar y ahora mirar al futuro con ilusión. Hola, soy Andrés, el creador de estos vídeos, y aquí podéis ver a Alberto a la 1 de la madrugada después de una paliza de día, dispuesto a contaros su mala experiencia en lugar de estar descansando, que es lo que le hubiese gustado. Con esto queremos que veáis el cariño y el cuidado que ponemos para traeros estos vídeos, y solo os pedimos que nos ayudéis compartiéndolo, comentando y dando me gusta. Muchísimas gracias.